Los aragoneses nos gastamos en apuestas deportivas más de 60 millones de euros en un año. Han oído bien, 60 millones de euros, y pueden ser más, porque Internet abre este mercado a cifras prácticamente incalculables. Son datos que recoge el último informe sobre el juego en Aragón. Y hay más datos. Los que apuestan son cada vez más jóvenes. La facilidad de acceso, el conocimiento del tema del que apostar e incluso programas informáticos con modelos estadísticos que ayudan a rentabilizar esas apuestas son algunos de los reclamos. Hace unos días se destapaba una presunta trama de amaños de partidos y apuestas que afectaba, entre otros, a exjugadores y miembros de la Sociedad Deportiva Huesca. Por eso hoy nos preguntamos, ¿deberían regularse las apuestas deportivas por Internet? ¿Cómo impedir la adicción a este nuevo juego online? ¿Qué es eso del Big Data? Eso que nos suena y que prácticamente ya lo impregna todo. Hablamos ya con dos personas que saben mucho de este tema. Son Azager, la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación. Mónica Sardaña, buenos días. Hola, muy buenos días, Carolina. Y Javier Orús, matemático y director de Predictland. Buenos días. Se dice que el Big Data ha ayudado a detectar y a destapar esta presunta trama de amaño de partidos y apuestas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues realmente son técnicas analíticas, ¿no? que combinan, pues bueno, ciencia, inteligencia artificial, etcétera, y que bueno, pues de alguna manera, tal como en este caso concreto, pues teniendo un conjunto muy grande de datos, ¿no? Muestreo que en este caso seguro que va de todo el país, de toda Europa, etcétera, ¿no? Pues normalmente, seguramente las apuestas siguen unos patrones determinados, ¿no? Y hay algoritmos que realmente permiten detectar cuando hay apuestas, en este caso, atípicas, ¿no? O que se salen de orden, ¿no? Sí, entonces, porque aquí en este caso se calculaba más o menos que se había multiplicado por 14 el número de apuestas habituales en estos partidos. Seguramente, a lo mejor, solo que se multiplicara por 14 no fue solo el indicativo, sino que debió haber, a lo mejor, pues que gente de otras zonas del país habían apostado cuando normalmente ese tipo de partidos no apostaban, etcétera, ¿no? O sea, estos algoritmos detectan de alguna manera patrones de comportamiento, en este caso en las apuestas, completamente distintos a los habituales. Entonces ahí es donde pueden saltar las alarmas, ¿no? Claro, porque esa es un poco la clave, la cantidad ingente de datos que mueve, además a una velocidad tremenda, para establecer una serie de modelos estadísticos o de patrones para predecir comportamientos. Totalmente. Y ahí es donde puede actuar de buena manera, por decirlo así, el Big Data. Totalmente. Hoy en día tanto la sociedad como las empresas estamos absolutamente datificados, ¿no? En el móvil que llevamos en el bolsillo ya tenemos un ejemplo, ¿no? Vamos dejando traza absolutamente de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, esa cantidad de datos que tenemos hoy en día y que crece más que exponencialmente, o sea, crece rapidísimo, y la gran variedad que tenemos de ellos permite llevar a cabo analíticas que realmente pues aportan muchísimo valor, ¿no? Tanto ya sea para, por ejemplo, detectar anomalías o detectar valores atípicos en según qué muestreos de, por ejemplo, en este caso apuestas, como por ejemplo en poder detectar esos patrones para poder hacer predicciones a futuro de hechos, ¿no? Que además la gracia no es hacer la predicción, sino hacerla muy precisa, ¿no? O sea, hacerla con una precisión muy alta. Claro, son las dos caras del mismo método, de la misma herramienta, porque por un lado está esa cara buena que ayuda a detectar posibles fraudes, pero la cara mala es que también la utiliza mucha gente para apostar y cada vez más gente apuesta. También, exacto, también para esto siempre se comenta, ¿no? Y esto en la bolsa, ¿qué tal funciona? Tal. Bueno, ahí, por ejemplo, en apuestas deportivas, ¿no? Poder saber que, por ejemplo, qué apuestas pueden tener mayor probabilidad de éxito que no comparado con otras, ¿no? Entonces ahí también se puede llegar a aplicar, teniendo en cuenta todos los datos que hay hoy en día alrededor de todo este mundo de las apuestas, ¿no? Claro, y con todos estos datos es un sector que crece mucho, el de las apuestas deportivas, y uno de los datos que nos arrojaba ese último informe del juego en Aragón es que cada vez son personas más jóvenes las que están participando en esas apuestas deportivas. Así es, especialmente en el juego online, porque realmente no hay una serie de filtros, aunque se diga que sí, que lo paralice. Entonces los menores no están realmente controlados si juegan o no juegan. Entonces el juego online está siendo realmente preocupante hoy en día.
Claro, esa es una de las ventajas, por decirlo así, entre comillas, de jugar online. No te piden un DNI, no te piden, puedes jugar con una tarjeta de crédito, por ejemplo, de tus padres. Entonces ahí es cuando muchos menores, además controlando del tema que van a apostar, me imagino que se sienten animados, ¿no?, a participar en estas apuestas. Realmente es que en la apuesta online sí que te piden el DNI, pero claro, no viene un policía a tu casa a comprobar que realmente seas la persona que indica ser. Claro, no te piden el tuyo, puedes dar el de tus padres. Correctamente, exactamente. Y luego o puedes usar la tarjeta de tus padres si tus padres no se enteran, o también existen métodos para usar otro tipo de pagos que no van asociados a cuentas bancarias. O sea que hay formas también de agudizar el ingenio, ¿no?, para poder participar. De todo ahí. Pues vamos a conocer las cifras de lo que mueven esas apuestas deportivas en Aragón. Son más de 60 millones de euros y puede ir subiendo. Enrique. Sí, vamos a conocer las cifras del último informe del juego elaborado aquí en Aragón por el Gobierno de Aragón. Es un informe que refleja cifras de 2017, se realizó durante el año pasado y vemos cómo están las apuestas deportivas, como decimos, en nuestra comunidad. Pues bien, si hablamos de dinero apostado, los aragoneses apostaron casi 63 millones de euros. Se concedieron premios por encima de 50 millones de euros. Eso quiere decir que para las empresas que se dedican a este sector hubo un beneficio de más de 11 millones de euros, 11,4 millones de euros, una cifra a la que desde luego le podemos dar la vuelta y verla como pérdidas de toda la gente que apostó. En total, los aragoneses nos dejamos más de 11 millones de euros en apuestas deportivas. Y vamos a conocer cómo ha sido la evolución de estos últimos 4 años, porque nos marca una tendencia muy clara. Si nos fijamos en 2013, cuando se empezaron a proliferar estos locales de apuestas, pues había una cantidad de dinero apostado superior a los 20 millones de euros, en concreto 27 millones de euros, pero cada año ha ido aumentando casi en una cifra de 10 millones de euros hasta llegar a 2017, como veíamos que se duplica esa cifra. Ahora bien, son cifras de apuestas en locales que se sitúan aquí en Aragón. No están incluidas las apuestas a través de Internet, que podrían ser incluso llegar a esta cifra global hasta el doble en el número de apuestas. Ahora sí, parece que la tendencia este último año, ya se ha estabilizado. Gracias, Enrique. Precisamente vamos a hacer hincapié en eso, porque claro, Internet abre la ventana a todo, también a las apuestas deportivas, que ahí pues lo que estábamos comentando hace nada, pues la distancia que da, la facilidad de acceso. Correcto, es que de hecho me gustaría hacer hincapié en el que el juego en Aragón, el presencial, se ha estabilizado. De hecho se ha jugado un 1,03% menos. Eso en parte es gracias a las medidas legislativas que se están llevando a cabo en Aragón y que realmente el acceso a las salas de juego de menores está muy controlado. Entonces el juego presencial realmente en Aragón se está estabilizando, no está generando mayores beneficios en comparación con los años anteriores. Y de hecho el mayor auge de salones de juego fue en el 2010, que había 128 salones, y de ahí se ha ido bajando. Ha ido disminuyendo y no ha habido ningún aumento de salones de juego. Entre los años 2015 y 2017 hubo el mismo número. La gente me pregunta, ¿por qué se ven más? Porque cierran unos y abren otros, se van cambiando como todos los negocios de ubicación. Pero sí que es cierto que el juego online, pues por ejemplo, en las cantidades jugadas en el año a 31 de diciembre del 2018, en las apuestas deportivas se habían jugado online casi 7.000 millones de euros, un 27,77% más que el año anterior. Hablamos de toda esa presencia física, de la participación física en casas de apuestas, y precisamente la proximidad entre esas casas de apuestas y centros educativos es lo que ha puesto sobre la mesa la Federación Aragonesa de Barrios de Zaragoza. En el barrio de San José está nuestro compañero Enrique Sánchez. Enrique, buenos días. Allí mismo puedes comprobar la cercanía entre uno y otro. Sí, buenos días, Carolina. Ahora mismo estamos aquí en la avenida de San José y como podéis ver, justo detrás de mí hay un colegio de infantil, primaria y secundaria. Y si giramos un poquito la cámara y nos vamos enfrente de este colegio, es donde aparece este salón de juego y casa de apuestas. También a muy poquitos metros hay una oficina del Instituto Aragonés de Empleo, y justo detrás de la sala de juego y de casa de apuestas está la Harinera de San José, un centro de actividades culturales y sociales donde también van muchos jóvenes y muchos adolescentes. Por eso la Federación de Barrios de Zaragoza ha emitido un informe, una resolución, en el que quiere un poco decirle a las administraciones que esta situación no se puede dar en las ciudades. Nos acompaña Juan Carlos Crespo, que es de la Junta Vecinal de San José y también pertenece al secretariado de esta Federación de Barrios de Zaragoza. Buenos días. ¿Por qué se ha decidido hacer este informe? Bueno, aprobamos una resolución en el ámbito de la Federación de Barrios de Zaragoza
en concordancia con lo que se estaba produciendo en otras ciudades, e incluso esta resolución que nosotros aprobamos la llevamos a la Asamblea Nacional de la Confederación Asociaciones Estatales de Asociaciones de Vecinos. ¿Por qué? Porque ha habido un incremento exponencial en la última década de este tipo de negocios. Entendemos que son peligrosos desde un punto de vista sanitario, de salud mental, y bueno, pues porque entendemos que en nuestros barrios no tienen que proliferar. Hay un dato curioso: en los últimos 15 años se han duplicado el número de este tipo de establecimientos, que se ubican fundamentalmente en barrios populares como puede ser el de San José, Delicia, Las Fuentes, pero a nivel estatal ocurre lo mismo en el resto de las ciudades. Una de vuestras demandas es precisamente la cercanía que hay con los centros educativos, ¿no? Hablábamos antes de un dato que ahora mismo en Zaragoza hay 130 colegios y 130 salones de juego de este tipo. Habría que limitar esa distancia entre ellos, ¿no? Sí, esos datos correspondían a la Comunidad Autónoma de Aragón, pero sí, creemos que en primer lugar se tiene que legislar. La competencia del juego corresponde a las comunidades autónomas. Estamos un poco huérfanos en ese sentido en la Comunidad Autónoma de Aragón, y luego también tienen competencia las entidades locales, en este caso los ayuntamientos, pues a lo mejor figuras de protección como distancias mínimas a determinados centros o áreas, ¿no? Figuras de protección. Otro aspecto importante es el tema de la publicidad. Creemos que en espacios públicos no tiene que existir el tipo de publicidad que incentive el juego. Precisamente, pues bueno, pues porque son sectores muy vulnerables, personas en riesgo de exclusión, gente joven. Entonces creemos que los ayuntamientos también tienen competencia en este sentido y normar en este sentido. Muchas gracias, Juan Carlos. Todas estas demandas las recoge esa resolución de la Federación Aragonesa de Barrios y de Zaragoza, y lo que quieren hacer es evitar que aparezcan este tipo de establecimientos que fomentan, como decíais, la ludopatía cada vez a edades más tempranas. Gracias, Enrique. Mencionaba el responsable de la Federación de Barrios de Zaragoza el tema de la publicidad. En Aragón ya se prohibió a finales del año pasado la publicidad en eventos deportivos, la publicidad de apuestas deportivas. Pero claro, no sé si eso sirve de mucho cuando hay otros muchos reclamos por Internet. Sobre todo, además, porque en televisión, por ejemplo, sí que existe publicidad, pero existe publicidad del juego online. Es muy importante decir esto. ¿Por qué? Porque el juego tiene dos tipos de legislación. El juego online está dominado o controlado por el gobierno central, mientras que el juego presencial está controlado por el gobierno de Aragón, en este caso. Entonces, la publicidad que estamos viendo en televisión, que mucha gente habla de eso, es juego online y depende de Madrid. ¿Y qué peso tiene también el ver caras conocidas del mundo del deporte anunciando este tipo de apuestas deportivas? Muchísimo, es enorme, porque de hecho nosotros damos charlas de prevención en centros escolares, hablamos con muchos menores y todos asocian ese tipo de caras con juventud, dinero fácil, fama, y a esa edad todo el mundo quiere hacerse rico rápido. Hablamos de las apuestas presenciales, de cómo regularlo, pero claro, por ejemplo, en el caso de estas apuestas deportivas, entre otros partidos, el Huesca Nastic, se descubre que al final son servidores que están en muchos países de Asia. Al final eso es imposible de regular. ¿Cómo se puede combatir eso? Bueno, servidores, ¿te refieres a los que...? Muchas veces desde donde se realizan las apuestas. Las apuestas, claro. Hoy en día realmente los sistemas informáticos, los servidores, ya prácticamente no los tienes en tu casa, ¿no? En tu oficina. Ya normalmente además están en la nube, ¿no? En el cloud, ¿no? Entonces, en este sentido, los centros de desarrollo y que albergan estos servidores pueden estar en lugares tan dispares y replicados en buena parte del mundo, ¿no? En varios sitios, ¿no? En Alaska, por ejemplo, hay grandes granjas de servidores, etcétera, ¿no? En países fríos, para ahorrarse básicamente el aire acondicionado que necesitan tantas máquinas, ¿no? Pero sí, la información está hoy en día completamente distribuida a lo largo del globo. Hablamos en este caso de apuestas deportivas, pero el uso del Big Data va muchísimo más allá. En principio se utiliza para fines comerciales, pues, ¿no? Para establecer patrones de comportamientos de cara a una estrategia comercial, pero se puede emplear para mucho más. Se pueden predecir comportamientos, se pueden predecir todo tipo de cosas. No sé si casi asusta lo que puede predecir el Big Data.
Bueno, asustar, yo diría que no, ¿no? También hay que desmitificar que esto no es una bola de cristal, ¿eh? Esto es ciencia, pero no es ciencia ficción, ¿vale? Entonces sí que es cierto que se puede, teniendo suficientes datos para poder analizar, que esto hoy en día realmente cada vez tenemos más y mejores, ¿vale? Pues podemos aplicarlo a cosas tan variopintas como poder, por lo que tú has comentado, comportamientos de compra, por ejemplo, de clientes para poder anticiparnos a sus necesidades de compra y poder influir en estas compras. Lo vemos en los marketplaces tradicionales que nos lo hacen así, ¿no? Nos lo proponen así, ¿no? Los productos para que piquemos, ¿no? De alguna manera. Por otro lado, se puede hacer también lo que se llama mantenimiento predictivo de máquinas, ¿no? Anticipar fallos de máquina a 24 horas vista, ¿no? Con el beneficio que eso conlleva, ¿no? Ya sean aviones, ya sean coches, ya sean máquinas de una planta de producción, y poder evitar que realmente cuando falle esa máquina pues quede todo parado, ¿no? Entonces, o sea, ¿se puede saber cuándo se va a romper una máquina, si es con 24 horas, sí, 48? Sí, ¿Se puede saber exactamente? Sí, tenemos los datos suficientes de telemetría, mantenimiento, características de la máquina, mantenimiento que se le ha realizado, características, warnings, fallos que ha tenido históricos, etcétera. Tú puedes anticipar a 24 horas vista qué componente de qué máquina va a ser muy probable que falle. Y cuando digo muy probable es un 90 y pico % de probabilidades. Pues ante eso, realmente el operario, en este caso el operario de mantenimiento, pues tiene la oportunidad de ir en un cambio de turno en la hora del almuerzo a solucionar lo que toque o cambiar la componente y evitar que en unas horas la máquina acabe fallando y pare la cadena de producción, ¿vale? Que es muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Hablamos de comportamientos también humanos respecto, por ejemplo, a la compra de ciertos productos, pero ¿se pueden predecir también comportamientos humanos, por ejemplo, de empleados? ¿Una empresa puede saber qué comportamiento van a tener sus empleados? Precisamente nosotros hemos colaborado, estamos colaborando con una startup también de aquí de Zaragoza, ¿vale? Se llama Healthy Emotions, que precisamente propone un programa a las empresas basado en el ejercicio físico, cuidar de la salud y de la felicidad de sus empleados, ¿no? Y con un programa muy determinado, unas fases muy determinadas, un programa muy desarrollado, muy evolucionado, pues se miden, se recogen muchísimos tipos de datos, ¿no? Entre ellos, pues tanto de empresariales, de personas, físicos, de actividad física, emocionales, y bueno, pues todo eso está muy correlacionado entre sí, porque todo es de una misma persona, ¿no? Y a través de ello podemos llegar a tener predicciones de los estados emocionales de los empleados, ¿no? Por ejemplo, motivación, autoestima, satisfacción en el puesto de trabajo, compromiso con la empresa, ¿no? Y poder anticiparte a eso, pues está muy bien, porque realmente si tú detectas que una persona se va a desmotivar antes de que se desmotive, vas a poder hacer algo, ¿vale? Que es la gracia de estas técnicas, precisamente la anticipación, el poderte anticipar y tomar decisiones antes de que ocurra, porque si ya te das cuenta cuando ya está desmotivado, es muy difícil hacer que remonte. Si tú antes de que suceda eso eres capaz de saberlo, pues puedes tomar decisiones antes de que se llegue a quemar, y bueno, pues a lo mejor no seguir creciendo la motivación exponencialmente, ¿no? Pero mantenerla y al tiempo que pudiera volver a seguir, ¿no? Es el concepto de anticiparte a, ¿no? Estas técnicas que realmente permiten esta anticipación a tomar decisiones de forma anticipada. Y todo eso basado en datos también para hacer un poco de publicidad a la carta, que claro, es uno de los peros que se encuentran, me imagino, en la rehabilitación de personas adictas al juego. Porque claro, cuando uno, por ejemplo, entra en su ordenador en una casa de apuestas online, ahí va dejando un rastro que al final la publicidad acaba ofreciéndole solo anuncios dedicados y orientados a ese tema en particular. Claro, ¿cómo se lucha contra esto? Pues nosotros con una serie de normas muy estrictas, pero claro, no podemos luchar o controlar si uno va a abrir su correo electrónico, qué tipo de publicidad le llega. Porque a mí personalmente, por ejemplo, me llega publicidad de lo último que he estado mirando a través en la página web del correo electrónico. Eso no lo podemos controlar. Confiamos en que nuestros tratamientos sean lo suficientemente efectivos como para que puedan hacer frente a todo ese tipo de situaciones. Eso, por ejemplo, se lo trasladan las personas que acuden a Zager, las dificultades que tienen para poder salir de esos hábitos.
Hombre, sobre todo porque es que la sociedad en general no lo pone fácil, porque ellos, si aunque venga alguien con apuestas deportivas, no puede volver a jugar a juegos de azar. En general, estamos hablando también de quinielas, de lotería, de cualquier cosa así, y es muy fácil, tiene muy fácil acceso a ciertos juegos hoy en día. Igual que se inscriben en un registro para no poder acceder a bingos o casas de apuesta, no sé si también sería necesario una colaboración, por ejemplo, con grandes empresas que se dedican precisamente a rastrear los usos que tenemos en Internet para precisamente evitar este tipo de anuncios para personas que están intentando salir de esos hábitos. Desde luego se podría realizar determinados tipos de analítica para que todo esto para que estas campañas de prevención fueran muchísimo más efectivas, ¿no? Sobre todo de anticipación de, sobre todo también cifras y números, ¿no? De cómo va a ir esa evolución, dónde hay que poner el foco, ¿no? Y precisamente tener eso de antemano para poder intentar hacer los mejores planes preventivos posibles, ¿no? Una de las grandes razones de poder anticiparte es eso, en muchos casos prevenir, ¿no? O predecir es para prevenir, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que aplicaría totalmente. ¿Qué es lo próximo que veremos el Big Data aplicarlo en qué sectores, en qué aspectos? Porque muchas veces los ciudadanos no pueden ser conscientes de toda la importancia y todos los datos que generamos y de los cuales se aprovechan algunas empresas. ¿Qué es lo próximo en lo que se va a meter el Big Data? Hoy en día yo diría que ya está metido en todo. En absolutamente todo. O sea, sectores empresariales aporta valor en todos los sectores empresariales y no solo en empresas grandes, pequeñas, medianas, procesos de negocio, simples, complejos. En la sociedad, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Cada vez estamos mucho más impregnados de esto, ¿no? Y de la inteligencia artificial que hay detrás del Big Data, ¿no? Que realmente, pues bueno, cuando ya estamos con cualquiera que estemos en el móvil, prácticamente es que el 99,9% de ellas ya tiene inteligencia artificial detrás, ¿no? Entonces, eso quiere decir que todos esos datos que estamos tratando con el móvil se están procesando por detrás para, en este caso, muchas veces fines comerciales, ¿no? Pues afinar lo que comentabais, ¿no? Hacer recomendaciones altamente efectivas de productos a tus clientes, ¿no? Cuando nos dicen descargarnos una aplicación, mira, es gratis, y te dice, tienes que dar permiso para que esta aplicación acceda a tus contactos, a tus fotos, a tus vídeos, no es gratis, se lo están cobrando con tus datos, eso es oro puro. Para las analíticas que se pueden realizar después. Saben tus gustos, si ven tus fotos saben tus gustos, si ven tus contactos saben con quién te relacionas. Quiero decir, el tema es que, bueno, estás dando ahí una cierta libertad pero que, bueno, por otro lado tampoco no es mala para ti si está bien usada, porque realmente te mejora la experiencia de uso de esa aplicación. O sea, te propone cosas que realmente te apetecen, ¿vale? Entonces, en ese sentido gana un poco todo el mundo, pero claro, ahí hay una delgada línea roja que a veces se sobrepasa, ¿no? Claro, esa línea precisamente es el peligro al final para que se acaban utilizando muchos de nuestros datos. Correcto. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy interesante este tema a tratar. Javier Orús y Mónica Sardaña, gracias por estar en Buenos Días Aragón. Nosotros nos vamos a publicidad, volvemos enseguida con todo el análisis y los posibles pactos que quedan en muchas instituciones. Hasta ahora.